Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, donde ya está todo a punto para dar inicio a este foro de debate para la educación. Hoy con un tema fundamental, un tema muy importante encima de la mesa y que parece clave de cara al futuro pacto educativo. Ya saben que la vocación del Ateneo Mercantil de Valencia es trabajar y dar voz a la sociedad civil, y por ello nace Ateneo Ideas, un proyecto, una iniciativa que cuenta con la colaboración de Canal 7 Televalencia y con el trabajo de muchos expertos en esta materia. Como les decíamos, hoy un tema polémico, un tema complejo. Es la asignatura de religión, un escollo insalvable para la firma de un pacto educativo. Este es el tema que vamos a debatir hoy con la ayuda de nuestros expertos, que paso ya a presentarles. Concha Gómez, ella es profesora honoraria de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Tenemos también con nosotros a don Rafael Cerdá. Él es presidente de la Comisión Diocesana para la Educación Católica y Pastoral Universitaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Alfredo Olavarrio. Él es profesor de Derecho Romano de la Universidad de Valencia. Muy buenas tardes, bienvenido. Y también está con nosotros Luis Bailairón. Él es físico y máster en Ética y Democracia. ¿Es así? Eso es, muy bien. Bueno, pues si les parece, vamos a entrar enseguida en materia, no sin antes agradecer al público que hoy nos acompaña y que ha querido compartir este debate con todos nosotros. Para empezar esta tertulia, sí que me gustaría plantear el tema fundamental. Y yo creo que igual Concha me puede contestar a esta pregunta. ¿Es precisamente la asignatura de religión un escollo insalvable para la firma de un pacto educativo? Bueno, para un pacto educativo primero hay que ponerse de acuerdo en el modelo educativo en el que estamos de acuerdo. Los modelos educativos son más amplios, tienen que ver con la concepción que se tiene de la educación, del mundo, y por lo tanto eso incluye o excluye, dependiendo del modelo, si la religión debe estar en la escuela o no debe estar en la escuela. Si para un pacto educativo se hacen estudios comparados y se ve cuál es el común denominador de la Unión Europea, se puede decir que en el 90% de los países europeos la educación religiosa está presente en la escuela pública, con la excepción de la laica Francia y con la excepción de Bulgaria y algún otro país satélite de los países del este, porque incluso la URSS la está incluyendo en sus currículos. Ahora entraremos más en profundidad en todo el ámbito europeo, pero Rafael, sí que me gustaría preguntarle, ¿cree usted que se puede entender el presente sin estudiar o sin enseñar a los niños los orígenes religiosos de nuestra sociedad europea? Ninguna persona puede entender su presente, puede vivir, pero entender su presente y entender su persona y conocerse a sí mismo si no conoce sus raíces. Y evidentemente las raíces de nuestro mundo, nuestras raíces culturales, vienen de Roma, de Grecia y del cristianismo. Luis, Alfredo, ¿vosotros pensáis que el hecho religioso es insalvable en un consenso de cara a la educación? No, yo lo que creo exactamente es que tiene que ser un consenso con fundamento. Es decir, hay dos tipos de consenso. El que ha fracasado hasta ahora, porque es un consenso negociador que parte de la base de a ver qué cedes tú, a ver qué cedo yo, y bueno, parece que no ha funcionado. Pero el máster de Ética y Democracia, o lo que hoy se considera en el mundo de la filosofía como un campo de batalla fundamental, es, valga la redundancia, es qué cosas tiene fundamento y cuáles no. Es decir, el mayor debate que hay entre los éticos son los éticos que dicen que puede haber una ética sin fundamentación filosófica profunda, y los éticos como Habermas y otros que lo que piensan es que debe haber una fundamentación, la que sea, la kantiana o cualquier otra, la del lenguaje. Yo creo que puede haber una fundamentación para el acuerdo, y
para que haya esa fundamentación no se puede eludir el debate, de manera que los que nos hemos reunido en el Ateneo para hablar de educación lo que queremos es identificar los problemas, no eludirlos, y en este caso lo que hay que hacer es ver que las raíces son cristianas, son grecolatinas, pero por lo tanto lo que hay que plantear es cómo educar en cosmovisiones a los alumnos o a los futuros alumnos en España, y lo que no pueden salir es en una visión de qué son las cosmovisiones. O sea, no puedes hablarle de religión, háblale de cosmovisiones del mundo. Y hoy se nos plantea un problema adicional. Hoy el mundo es cosmopolita y no nos sirve solo entender el cristianismo y lo grecolatino, también hay que entender lo árabe. En España ya tendríamos razones para tener que entenderlo, porque nuestras raíces españolas son muy multiculturales, más que otros países. Por lo tanto, por aquí va la reflexión. Por lo que yo entiendo, tú estarías a favor de sacar la asignatura de religión de los centros escolares. Yo lo que estoy a favor, si es que va por ahí este debate o parte de él, es en saber identificar qué parte tiene que ser obligatoria y evaluable, es decir, medible, y desde luego la de la fe o cosas parecidas no creo que deba evaluarse, ni medirse, ni entrar en el cómputo de si yo luego saco una nota de corte para medicina o para farmacia, donde me haya entrado a valorar algo que es de ese tipo. Pero, sin embargo, por el contrario, pienso que lo que estábamos hablando ahora, es decir, que una fundamentación de nuestras raíces culturales, las que tienen que ver con las tradiciones de ciudadanía, estas me parecen imprescindibles. Podríamos entrar si es apto o no apto, si hay que calificarlas, pero deberían ser unas asignaturas fundamentales y además de las más fundamentales, no de las menos fundamentales. Pero todo con la idea de qué tradiciones de democracia hay o de gobiernos para la ciudadanía y lo que yo te pasaba el otro día en un correo electrónico, o sea, hay cosas que se refieren al aquí, a lo que nos une a todos, y es intersubjetivo y tiene que ver con nuestras relaciones humanas, y hay otras cosas que, bueno, también se pueden hablar así, pero básicamente es mi relación con el más allá, tal sea como sea que lo concibes, o si no lo concibes, pero en todo caso son dos asuntos bien distintos. Es Dios y lo del César, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Ahora profundizaremos en estos temas. Alfredo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo preguntabas al principio, la pregunta era sobre la posibilidad de un pacto. Sí. Sí, es un escollo insalvable, la asignatura de religión. Viendo las propuestas que está haciendo determinados partidos, tanto el PSOE como Podemos como Izquierda Unida, es desterrar tanto de los colegios públicos como de los colegios privados. Es decir, llega hasta ese extremo. Es decir, en el fondo es, por una parte, es una renuncia a la cultura, una renuncia a la libertad. El artículo 27.3 de la Constitución es muy claro. Os comentaba antes que para mí es uno de esos artículos que es un canto a la libertad. A la libertad, además, individual. La Constitución no recoge la libertad de la conciencia, tal cual viene. Y en ese artículo, como muy bien ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que permite el Tribunal Constitucional, es decir, se permite que los padres, a través del 27.3 de la Constitución y el 16, tengan la posibilidad de elegir cómo educar a sus hijos en el ámbito de la ética, de la moral, de la religión, de la fe. Curiosamente, un ámbito que se permite a los padres la decisión, determinados partidos, eso que les parece un oprobio. Por otra parte, me parece ya, por lo tanto, a nivel de libertad, se cercena la libertad, pero además se cercena la cultura. Y se cercena la cultura en el ámbito de las humanidades. Estamos viendo que países como Japón se están planteando para el 2020 que desaparezcan las humanidades. De las universidades, por el mismo camino va países como México. Y si el hombre es, antropológicamente, es una pregunta, y una pregunta no concluida. Entonces, pretender que un estudiante, como decía Kant, no se plantee qué es el hombre, o como, por ejemplo, leemos en El hombre rebelde de Camus, que se plantea que un hombre que no se plantea el sentido de la vida es un hombre incompleto. Si a los chicos no les planteamos asignaturas como religión, que lleva a eso, no al catecismo, como bien decía anteriormente, decías tú, no se plantea eso, sino una reflexión sobre la vida, sobre la trascendencia. El hombre desde la antigüedad siempre ha sido un homo sacer, un hombre que busca lo espiritual y lo trascendente. Negar los pilares uno de los pilares, porque los tres pilares que sustenta Europa o Occidente en general, es
Grecia por una parte, Roma por otra, y el cristianismo, como muy bien decía Marcelo Pera, es no solo olvidar nuestras raíces, y es un agnóstico lo que lo dice, es abocarnos al suicidio colectivo. Por eso yo creo que, desgraciadamente, el pacto es difícil de alcanzar porque se está cercenando la cultura y la libertad. Vamos, aunque vayamos a hablar mucho del futuro, sí que me gustaría hacer una radiografía del presente. Hoy, noviembre 2015, ¿en qué situación estamos? ¿Es la asignatura de religión, por ejemplo, obligatoria en los colegios? A ver, la asignatura de religión es obligatoria ofrecerla. O sea, se recoge así en la ley educativa y está presente en el currículum, pero es una alternativa. Por lo tanto, se ofrece, pero los alumnos pueden no elegirla. Pongamos un caso máximo de un centro donde ningún alumno eligiera la enseñanza de religión y no habría religión en ese centro. Estamos hablando tanto de colegios públicos como colegios concertados. Lo mismo. En cualquier caso, los dos. En los dos casos. Por lo tanto, yo la reflexión que me hago cuando se me hace esa pregunta es cuando decimos que la familia es la primera agencia educativa, es el primer sitio donde el ser humano se desarrolla, lo educamos. Los padres tienen el derecho y deben de ejercer la libertad de si esa dimensión de enseñanza religiosa, que es vinculada, como decía el compañero, vinculada a la trascendencia, si la quieren para los hijos o no la quieren. Entonces, cercenar esto a los padres me parece que es grave. Por eso yo me refería antes, porque bueno, los que nos hemos dedicado alguna vez en nuestra vida a la pedagogía comparada, pues lo primero que miramos es qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y a nuestro alrededor nos damos cuenta que lo que ocurre, por ejemplo, cuando Podemos dice que quieren llegar al modelo de Finlandia, pues que se fijen qué es lo que pasa en Finlandia. En Finlandia la enseñanza religiosa es obligatoria. En las escuelas públicas, estamos hablando siempre de las escuelas públicas. Luego pasamos al paradigma francés, que la escuela es laica y, por lo tanto, la religión queda fuera de la escuela. No obstante, en Francia, dándose cuenta que allí había un vacío cultural, porque estamos hablando de religión, de trascendencia, pero también estamos hablando de cultura, se permite en los centros, en horas no escolares y por lo tanto no curriculares, la enseñanza religiosa. Antes tenían solo los jueves, luego añadieron los miércoles y actualmente también los sábados, por lo tanto extracurricular. Por eso yo decía que la primera discusión que se va a poner encima de la mesa ante un pacto es que qué entendemos cada uno por el modelo de educación que queremos, que va muy vinculado luego al modelo de sociedad que cada uno entendemos. Por lo tanto, yo creo que ante un pacto educativo, lo primero que hay que hacer es buscar comunes denominadores y ponerlos encima de la mesa. Y luego, lo que ya no es común denominador, como puede ser la enseñanza de la religión, ver de adaptarlo sin cercenar la libertad de los que piensan una cosa y de los que piensan otra. Yo creo que el canto a la libertad debe de estar presente en la educación, porque hacer a los alumnos hombres y mujeres del mañana que sean libres en pensamiento es muy importante. Por lo tanto, no podemos cercenarles esto no porque esto hoy no toca. De todas formas, toda esta polémica sale hace unos meses cuando Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, confirma que si él gana las elecciones sacará la asignatura de religión de los colegios. Mi pregunta es, ¿esto legalmente se puede hacer tal y como está ahora mismo el sistema normativo español? Es decir, hay unos acuerdos entre el Gobierno y la Santa Sede. Habría que hacer
un programa largo y unos acuerdos, denunciar primero el tratado y luego volver a acordar diferentes temas, ¿no, Rafael? Sí, claro. A ver, yo no entro directamente en las afirmaciones que usted ha citado, sino que lo veo un poco más global, y lo que quería, en ese sentido, lo que digo es que, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de religión en la escuela, sí o religión en la escuela, no, yo digo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué quita la religión? La religión aporta, y aporta para quienes los padres han elegido. Y tengamos en cuenta que, a pesar de las dificultades que pueden haber, los porcentajes todos son más de la mitad más uno. Y con la mitad más uno, una persona, o sea, un partido, tiene derecho a gobernar una nación. Entonces, primero, la religión tiene su demanda. Segundo, ¿qué quita? Es que no quita nada. Pero es que, en tercer lugar, tampoco quienes defendemos la presencia de la religión en la escuela, tampoco pretendemos que sea el monopolio. Pero yo me imagino que los que están en la postura contraria pues dirán, por ejemplo, que quita horas para otras cosas, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo del descentramiento que ha habido en los últimos años. Quiero hacer algunas objeciones. Una, lo de la pedagogía, las comparaciones, para mí es una cosa también muy positiva, como tú planteas, pero hay que hacerlas bien. O sea, yo no puedo comparar la enseñanza religiosa en España o en los países católicos de entrada con los países protestantes. Tienen dos planos. O sea, si hago esa comparación, claro que la puedo hacer, lo primero que debo decir es que en los que son protestantes y en los que son católicos va a haber algunos aspectos van a ser de difícil comparación. Se podrá comparar, pero hay que o si eres ortodoxo griego, lo mismo. De tal manera que, bueno, para las comparaciones, hablar de Europa tampoco somos tantos. O sea, yo me compararía con los que me puedo comparar, y no son muchos. Con Italia y con Francia, no, pues tampoco mucho. Pero lo digo como objeción al argumento general que has hecho. Es decir, que te doy la razón genérica, pero como una objeción. Es decir, siempre que se haga así. Y las comparaciones que yo he visto, creo que en esto flaquean mucho. Es que yo no he hablado de religión católica, perdona. Por ejemplo, en el Reino Unido se estudia religión anglicana y tienen culto en la escuela pública. Claro, y la reina es la cabeza de la Iglesia. Yo te digo comparativamente lo que hay. Los que son luteranos efectivamente tienen religión luterana, y los que son, estamos hablando en ese caso de religiones cristianas. Te doy la razón en una cosa, es decir, cuando hay un multiculturalismo, que también habría que hablar si es mejor un modelo multicultural o un modelo intercultural. Yo creo que cuando los modelos son multiculturales dan más problemas que soluciones. Hay que buscar la interculturalidad, no hay que dejar que se formen guetos, porque luego ya vemos qué resultados tienen. Yo creo, y además en los tratados de la Santa Sede así lo dice, que no se discrimina a ninguna religión. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que pensar en que el mundo ha cambiado mucho, la globalización ha cambiado mucho, no podemos hablar solo de religión católica, tenemos que hablar de enseñanza religiosa y ver cómo se soluciona el tema de enseñanza religiosa. No me hagas interrupciones a mi discurso y cojas tú el discurso, porque entonces no podemos seguir. A ver, yo había empezado diciendo que lo de las comparaciones era un punto, o sea, es que no discrepo en nada de ti en cuanto a las comparaciones. Lo que quería subrayar es que, ojo, no me sirve de demasiado cuando el país con el que me comparo, o sea, no puedo tener discrepancia contigo, pero tengo que decir, no me sirve demasiado compararme con el Reino Unido. O sea, no digo que esté mal, lo que digo es que no me sirve. De hecho, me acabas de dar la razón en que son cosas tan diferentes que son difícilmente comparables. Lo que yo busco, para que no ocurra que si una parte de nuestro país, llámese PSOE, llámese Podemos, plantea no a la religión, si la contestación es la que ha habido siempre, volveremos a no tener pacto. Y si la contestación va por donde planteáis vosotros, que yo tengo a lo mejor más cercanía a vuestra posición que a la otra, pero entonces no va a haber pacto, porque vuestra posición es irreconciliable con la suya y la suya es irreconciliable con la vuestra. Personas como yo lo busco aquí, me he ido de ciencias a letras y estoy en ética y democracia precisamente porque busco los terrenos de encuentro que el mundo de hoy necesita. Y esos terrenos de encuentro además necesitan fundamentación, aristotélica si queréis. No en el centro está la virtud, sino aristotélica en el sentido de no quiero los extremos. Está siempre muy mal interpretado Aristóteles en ese sentido.
sea, yo no quiero no comer, lo que quiero es que no haya ni gula ni hambre. Pero vamos a ver, según lo que yo Pero no he es oído una posición aquí, intermedia. y mirando un poco hacia Europa, que es nuestro espejo, sobre todo en materia educativa, según he entendido, en el único país donde no se da la religión es Francia Y Portugal. En todos los demás países, incluido Finlandia, que es como nuestro objetivo prioritario, Inglaterra, Alemania, países del este incluidos, en todos se da religión y no existe esta polémica. Sí, no, polémica, a verla, hayla. En algún momento algún país ha querido coger, por ejemplo, los centros privados de iniciativa social, que también existen en los países, en casi todos los países europeos, y convertirlos en centros públicos. Y bueno, una gran protesta de los padres y no se pudo hacer. O sea que el problema de enseñanza religiosa sí o enseñanza religiosa no, pues es un problema que es polémico. Pero está solucionado, ¿no? Está solucionado porque se llega a un pacto, y entonces el pacto de no agresión. Y yo digo, ¿por qué mi libertad individual me la tiene que cercenar un grupo que piensa distinto a mí? Si yo no pienso cercenarles a ellos nada, yo no quiero que sus hijos, si no quieren dar religión, la den. Yo quiero que haya una oferta para que libremente se elija religión o no religión. Eso es el canto a la libertad. El intervencionismo social a mí no me gusta. Pero, Concha, me dejas que haga abogado del diablo, porque no es que esté yo en su posición. Un minuto y le es damos que la palabra a don objeción que Rafael. ponen no es la que estáis diciendo, él antes planteó, y era una respuesta también a las otras intervenciones, la objeción que ponen ellos, todos los que estamos aquí sabemos que es ¿quién da la religión? La razón por la Eso que... es otra cosa. Claro que son otras. ahora eso es instrumental. Pero es que son sus argumentos, que Eso yo es no comparto en instrumental. gran medida, No, pero el pero eso argumento es, ellos te dicen, ¿cómo que te cerceno tu libertad? Tienes todas las iglesias del país, que en España es una por pueblo, no hay ninguna otra institución que tenga más lugares, ninguna, no hay ninguna, que yo sepa. Tenéis una enorme cantidad de profesorado propio quiero decir propio de las iglesias, y también otro que no es propio porque lo paga el Estado. Y lo que ponen sobre el papel no es que no tengas donde dar religión, sino que no la des en los colegios. Cosa que eso yo no estoy de acuerdo, igual que me parece que hay que dar música que hoy es optativa. Desde mi punto de vista debería ser obligatoria. Pero mientras sea optativa, pues te lo dicen igual. Y te dicen, pero el profesor de música lo filtras, lo contratas y no viene el que le da la gana. Pero eso es... Entonces es este tipo de cosas. Estás mezclando un tema que... Si yo no digo que esos son los obstáculos. No son los que yo pongo, son los que hay. Pero es que estás mezclando un tema que es instrumental. Es decir, religión sí, religión no. Luego podría yo estar de acuerdo contigo en que de la manera que se hace la elección hoy por hoy de los profesores de religión yo no estoy de acuerdo. O sea, que son dos cosas distintas, pero se puede instrumentalizar de distinta manera. Por ejemplo, si el delegado diocesano le dice al director general de turno de personal de la Consellería, estos 100 son los que yo propongo, y el director general dice, con estos yo convoco una oposición, y de los que salgan de esta oposición, que ganen esta oposición, serán profesores de religión. Esto lo puedes instrumentalizar así, y eso no hay ni los acuerdos con la Santa Sede te lo prohibirían, porque es una manera de instrumentalizar. Pero no es el problema que estamos hablando ahora. El problema que estamos hablando es religión sí o religión no en los centros públicos. Y algunas personas decimos, ¿por qué en lugar de religión no cosmovisiones del mundo desde una manera transversal que incluya la dimensión religiosa en el sentido de lo que hay después de la muerte o antes de la muerte? Porque la otra crítica que hay es que sobre la base de la religión luego me hablan 10% de lo que es religión, en el sentido conceptual de hecho religioso, y el 90% te dedicas a darme éticas de esa concepción, que además muchas de ellas, como en el caso de la cristiana, no tienen grandes discrepancias con las otras éticas. Los 10 mandamientos, yo creo que menos el sexto y el noveno, los demás son cristianos y son de cualquier persona sensata. Luis, vamos a dejar hablar a Alfredo, que está muy callado. No lo estáis dejando hablar. No tengo posibilidad de hablar. Venga, todo tuyo. Pero yo, primero, discrepo cordialmente, cómo no, cuando tú dices, bueno, es que no se puede equiparar lo que decía ella, ¿no? Cuando hacemos la visión de que en la inmensa mayoría, por primera vez es una forma de hablar coloquial,
España se equiparan algo en cultura a Europa y es en este ámbito clarísimo. Dice, no, es que son fenómenos distintos porque son ámbitos de la religión distintas o visiones religiosas distintas o credos distintos. No, no, el problema es el mismo, es uno. ¿Se acepta la asignatura de religión? Sí o no. Y da igual que sea luterana, católica, ortodoxa, da igual o calvinista. Eso es indiferente. Es el hecho religioso si se da o no se da. ¿Se acepta o no se da? Eso en cuanto a la puntualización que quería hacer. Y segundo, es un problema de libertad. Es decir, lo decía muy bien Concha, a mí me parece sorprendente que solamente cogiendo los datos oficiales de este último año, que no hablo ya ni de concertados ni privados, que se eleva exponencialmente ad infinito, donde más del 50% de los padres quieren que sus hijos impartan la asignatura de la religión en una época como la que está cayendo. Y hay un partido que le diga al 55-52%, ustedes no tienen derecho a elegir lo que ustedes quieren para sus hijos. Oiga, esto es censura. Le llamemos como le llamemos, censura laica, le llamemos lo que sea, pero impedir que una persona pueda elegir libremente, y es el 52%, ya quisiera cualquier partido tener el 52% alguna vez en su vida, no lo conseguirán nunca, pero ellos que no tienen ni el 25% de la representatividad de este país, quieren impedir a más del 50%, si sumamos la privada y la concertada, nos vamos al 70%. Y están diciendo al 25, al 75% de la población que ustedes no pueden elegir lo que quieren como bien último para sus hijos. Esto, aquí y en Lima, es un atraco. Luego por último, concluyo. Tú decías, hombre, es que si nos ponemos así nunca vamos a llegar a un acuerdo. No, si el problema está en que unas personas, tú no puedes llegar a un acuerdo cuando dicen, lo voy a erradicar sí o sí. No hay posibilidad de acuerdo. Cuando tú no ofreces ni porque, ojo, yo sería partidario de estar en contra si fuera obligatoria. Claro. Eso me parecería una temeridad. Pero cuando hay una opción, que tú digas, no quiero la religión, lo decía Unamuno, es el odium fidei. Y hay que decirlo bien claro. Porque aquí la gente en esta sociedad donde, bueno, nunca hay que decir las cosas, a mí me gusta decir las cosas con su nombre. Lo decía Unamuno y lo decía hace 100 años. Es el odio a la fe. Ese odio a la fe que lleva a decir, no, ni en lo privado. Oiga, pero con lo privado, que cada uno haga lo que quiera. Yo no me meto en lo que hace una editorial o una televisión privada. Pero es que ni en lo privado lo permito. Eso es odio a la fe. Por eso no hay posibilidad de pacto. Pero es que esta mesa, no hemos, o sea, si aquí esto fuera una mesa para hablar de la política del PSOE... No, de la izquierda en general, de los que se oponen. O de quien sea. O viceversa, si fuera una tertulia, que también podría ser, y digamos que hubiera mucha gente, que hubiera uno del PSOE y uno de Podemos, y solo hubiera una de las personas que representara la posición de la fe, y estuviéramos hablando de temas de ese tipo, pues es que esta mesa es para hablar del pacto y de sus obstáculos. Y el propósito de una serie de ciudadanos valencianos es, podemos ofrecer a los partidos, y en este caso no solo a los partidos, sino también a las instancias religiosas, un terreno en el que el pacto sea posible. Yo todo lo que estoy diciendo me intento polarizar en eso, porque de todo lo que me decís yo también podría hablar, tengo opiniones, pero no, tenemos muy poco tiempo. La cuestión es si es un obstáculo o no. Tu planteamiento tiene mucho de razón, pero si sigues por ese camino, entonces, bueno, lo acabo de decir al final, el pacto no es posible. Pero si la inmensa mayoría tiene que ceder a la inmensa minoría, no, entonces no hay diálogo, ese es el problema. Yo os preguntaría a vosotros estaríais dispuestos a que el problema de la religión se salve en España, dada la situación que hay, por la vía de, uno, que haya una asignatura, o sea, el pacto consistiría en decir, vamos a poner una asignatura que es obligatorio, que habla de las tradiciones democráticas, de las tradiciones ciudadanas y de las cosmovisiones del mundo. Y dos, que la religión tiene que ser optativa y libre. Pero si es optativa, es que eso te lo compramos todos. Optativa y libre es... En el caso de que quisieran quitarlo, es decir, si tú no pones en la mesa algo que el otro le parezca suficiente, pero no hay pacto ni negociación. Fíjate que vamos a ver después lo que ponemos en la mesa. Rafael, ¿querías decir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto último que acabas de decir. Es decir, que haya esa asignatura, estupendo, para todos los alumnos. Pero cuando hay un grupo de padres, y además tan numeroso, como que quieren que además se les ofrezca a ellos la visión religiosa desde sus creencias o desde su opción, ¿por qué no? Si es que, a ver, repito, la asignatura de la religión no está en contra, no se cierra un monopolio.
Claro que sí. Incluso en la asignatura de religión se establecen una serie de momentos en los cuales hay diálogo con otras religiones, mirando lo que hay en común y lo que no. A mí me parece ese también un elemento de pacto perfecto. Repito lo de antes. Mira, cuando el artículo 27 de la Constitución reconoce una serie de derechos de los padres, en definitiva lo que está diciéndonos es que el Estado tiene una misión que es ordenar la educación, pero no imponer. No recuerdo el autor, pero permíteme una cita. Decía: Francia es un Estado laico, pero con los ciudadanos católicos. Entonces, por lo que yo he entendido, el gobierno ordena, pero los padres eligen. Claro. Evidentemente. Los grandes educadores son los padres. El Estado tiene que ordenar el sistema educativo. Que lo que pasa es que pensar que se va a ordenar de manera neutral, eso también es creer en cosas que no es así, porque nunca nadie hace nada de manera neutral. Entonces, las asignaturas, las matemáticas, que pueden ser la más neutral del todo, pues puedes ponerle ideología al explicar las matemáticas. Por eso, vuelvo yo a repetir, lo más importante de todo es la concepción que se tenga de ese sistema educativo, qué modelo, y en ese modelo cabe o no cabe la religión. En el modelo francés no cabe. ¿Por qué? Porque lo definen así. Y entonces en un modelo laico evidentemente no cabe. ¿Queremos ese modelo o queremos un modelo que no cercene la libertad de nadie? ¿Podría ser que la polémica estuviera no tanto en dar una asignatura de religión, sino como en el contenido propio de la asignatura? Es decir, ¿podría ser que dando una historia de religiones nos pusiéramos todos un poco más de acuerdo? Yo creo que son dos cosas distintas. O sea, hay una parte que yo defiendo que sea obligatoria, aunque tenga que ver con cuestiones trascendentes, pero que afecta a mi vida aquí, tanto si es de tipo espiritual como si es de tipo material. Y sobre todo aquella que tiene que ver con la interrelación que yo tengo con los demás. Eso, el Estado, es una obligación y no lo está haciendo. Y tampoco lo está reivindicando el PSOE. O sea, en lugar de hablar de religión sí o no, yo lo que me gustaría es escucharle que lo que quiere el PSOE y todos los demás. Y un buen cristiano creo que también lo debería plantear. Es decir, que es aquí y ahora cómo me relaciono con los demás. Modelos éticos, reflexión filosófica, etc. Y además no la filosofía aquí y la ética allá y la ciudadanía no sé dónde por separado. El problema de la religión estricto, aunque también la religión toca todo lo terrenal, el problema es exactamente lo que tiene que ver con lo no demostrable, con lo que es verdad revelada, no verdad ni estudiada, ni investigada, ni desvelada. Y entonces ahí hay un conflicto que se puede resolver de muchas maneras. Si hay mucha gente que lo quiere, es evidente que hay que darlo, para mí es evidente. Pero de todas formas, ahora la base sobre la que trabajamos es que el otro es muy flojo. O sea, es que la formación en general, la que hemos tenido todos nosotros, en lo que es el currículum escolar, de lo que son cosmovisiones del mundo, ha sido muy deficiente. Ya, pero es que entonces en el currículum, no digo luego que cada uno estudie. Eso es otro perdón, punto. pero es que entonces lo que hay que solucionar es ese segundo punto. Como base del pacto, digo, porque si eso no lo soluciona, yo no creo que se llegue a un pacto. Fíjate, pero es que lo que hay que solucionar es ese segundo punto. Y en el fondo, detrás de esto, lo que tenemos es la situación en la que nos encontramos, que es la de abandonar la formación humanística, creo yo. Sí, es un grandísimo problema. Que es un grandísimo problema. Y de hecho, pues bueno, tenemos movimientos de pensamiento que ya hablan del poshumanismo, ¿no? Y, en fin, que tú conocerás mucho mejor que yo. Sí. Pero, vamos a ver, yo en este sentido lo que quiero decir es esto. Mira, el programa que tú estás presentando en estos momentos, perdón por lo de esto, sí, sí, claro. En su momento, eso fue una propuesta que se hizo desde la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal. Oiga, pongan ustedes como alternativa una historia de las religiones y de la filosofía de la religión en general, dependiendo de los cursos. Y no se optó por ello. Aquí en Valencia incluso se llegaron a hacer estudios y se llegaron a redactar programas. Y después, por lo que sea, pues ya no salió. En ese sentido decía antes que nosotros no queremos el monopolio.
Por otra parte, lo que sí que quiero decir es también otra cosa, es decir, las propuestas, vamos a ver, la clase de religión no es catequesis. Allí no se va a decirle al niño que tiene, o al joven que tiene que ir a misa. Esa era mi pregunta. ¿Cuál es el contenido esencial de la Entonces asignatura no es de hecho religión? religioso tampoco. A ver, A mí eso no me consuela, perdón, porque lo perdón. serio del hecho religioso es que se hable del hecho religioso. Perdón. Porque hablar de la caridad, la solidaridad o la fraternidad, que son tres cosas distintas, No. pero muy relacionadas, está bien, pero no es religión. ¿me deja terminar? Sí. Quiero decir, lo que en clase de religión se transmite o se enseña a los alumnos son los contenidos de la fe cristiana, pero no se examina o no se evalúa si uno se los cree o no se los cree. Ni eso se lleva a que como consecuencia de lo tal uno tenga que realizar ciertas prácticas religiosas o no las tenga que realizar. Y es buen alumno o no es buen alumno. Sino que de lo que se trata es que el alumno conozca cuáles son los contenidos de esa fe y la cultura que emana o las expresiones culturales que han emanado de esos contenidos. Cuando yo a un niño o a un estudiante, a un alumno mío, le estoy explicando los sacramentos y le explico el sacramento del bautismo, entiende una cantidad de obras de arte. Cuando yo le explico en qué se fundamenta la moral y cuáles son los planteamientos morales, entiende pues que hayan personas que dan la vida por otras y entiende que es una barbaridad que alguien invada la vida de otro. Claro. Que quiero decir que además, que no tiene un objetivo catequético, sino que tiene un objetivo de dar un fundamento a las realidades culturales con las que nos encontramos. En todos los pueblos hay una iglesia, como usted muy bien ha dicho. Y en mucha página web de muchos ayuntamientos, pues cuando la abres, la primera página es o el campanario o la cúpula de la iglesia. Pues de lo que se trata es de dar sentido a los alumnos de lo que se hace dentro y por qué se hace. Yo no estoy muy en contra, pero fíjate, me decía una vez una persona que Muy decía, breve, claro, yo quiero Alfredo. clases de marxismo para decirle a mi hijo que Marx lo que dijo es que de cada cual según sus posibilidades o a cada cual según sus cualidades. Bueno, como fuera la frase, disculpad. Pero bueno, eso seguramente que desde otras posiciones no nos gustaría tampoco. O sea, yo no discuto demasiado eso, pero hay objeciones, no voy a hacer de abogado del diablo, pero hay objeciones a ese planteamiento que se salen del tiempo que tenemos. Alfredo, y damos paso Sí. a la participación del público, que ya tenemos dos bueno, preguntas preparadas. Pero para eso está la posibilidad de no cogerla. Es que nos olvidamos de que hay una posibilidad de no cogerla Claro. aquella persona que no lo desee. Porque eso parece que se olvida. Sí, pero imagínate que hubiera islamismo y marxismo, por ejemplo. No, pero, Los hay. No, que fuera optativa, que fuera parte. pero quería, al hilo de lo que has dicho, tienes toda la razón. Una persona totalmente atea como Humberto Eco tiene un artículo estupendo que dice claramente, bueno, el título es Los Reyes Magos, esos ilustres ignorantes. Es un artículo periodístico en donde él nos está diciendo que los alumnos les llevamos a ser ilustres ignorantes. Porque dice, si no entendemos la religión, sobre que es el sustrato por la que se ha cimentado la cultura occidental, que es la cristiana, las 3/4 partes de la cultura europea no se entendería. Tú lo has dicho muy bien. ¿Qué chico puede estudiar un auto sacramental de Calderón de la Barca y entenderlo? ¿Cómo se puede estudiar historia y estudiar el siglo XVI, una época de cisma? ¿Cómo se puede estudiar la historia de la filosofía? Si es un antes o un después o una lucha frente a la fe, sería imposible. ¿O cómo estudiar literatura? ¿Cómo poder entender la obra de Sartre o Camus? Es imposible. Entonces, solamente, aunque por eso yo he hablado de libertad y en el ámbito de las humanidades, porque lo he querido englobar ahí, adrede. El hecho religioso que trasciende no solamente a lo hecho trascendental, sino que trasciende al ámbito de la cultura, como un elemento fundamental. Si yo viviera en un país musulmán, desde luego me intentaría formar en el estudio del Corán, porque no podría ni interrelacionarme con mis ciudadanos ni entender la cultura de esa sociedad. Sería para mí esencial su estudio. Entonces, sin embargo, aquí parece que, bueno, estudiarlo pues como si fuera un anatema,
Pues no lo es, no debería de serlo, porque no solo es un hecho trascendental, sino es un hecho cultural. Bueno, si recordáis al principio prometimos a nuestro público que podría plantear sus cuestiones, así lo han hecho. Tenemos una pregunta y dice, ¿no sería mejor la religión fuera de la escuela, facilitándola, por supuesto, el Estado? ¿Qué opináis? No, es que eso cómo se articula, porque tenemos que pensar la idea y luego eso cómo se articula. Por ejemplo. Lo digo porque parece que sí, el kit de la cuestión está en que la asignatura de religión se dé dentro del centro escolar. ¿Cabría alguna posibilidad de que la asignatura de religión o del hecho religioso se diera fuera del centro escolar, siempre también, pues, de alguna manera, facilitándolo el Estado? Como dice Yo te voy a poner un ejemplo que puede ser clarificador. El periódico Le Croix francés hace bien poco hizo una encuesta entre los chicos franceses y el 70% variaba, entre 70 y 57, consideraba que era fundamental para entender la cultura, fundamental para entender la sociedad. En el gobierno del 2002 del francés Lionel Jospin planteó un estudio para incluir de nuevo, porque veía que había un vacío y que la sociedad, como muy bien dice el profesor Garrido de la Universidad de la UNED, creo que es catedrático de pedagogía comparada. Sí, comparada. Él dice que efectivamente vamos a una sociedad cada vez menos creyente, pero que el hecho religioso cada vez interesa más. Y en el estudio que él propone, que plantea, dice que efectivamente si no se estudia en la escuela el hecho religioso, hay un vacío en los chicos que les llegan a no comprender. Y de hecho, porque llegó Hollande, pero se iba a plantear de nuevo la religión en la estuela francesa. Pero lo solucionaron con horas extracurriculares, porque lo hizo Jospin, que le llegó un informe de una gran école, ahora no me acuerdo si se llamaba el profesor Ecran o no me acuerdo exactamente quién era, y se hizo un estudio del vacío cultural que se había dado en Francia. Y entonces el propio Jospin dice, vamos a estudiarlo y vamos a ver cómo lo volvemos ponemos la religión en la escuela. Y entonces buscaron, luego ya pues continuaron el Partido Socialista gobernando, ya no se pusieron de acuerdo, pero se buscó esta solución de los miércoles, los jueves y los sábados, y hacen esto, no catequesis, sino formación religiosa. Ya, lo que pasa es que esto, yo creo que aquí la respuesta empieza por la primera respuesta que ha dado Concha, es decir, ¿qué es educar y qué sistema educativo queremos? ¿Queremos un sistema educativo que responda a la totalidad de las dimensiones de la persona o no? Sí, eso es fundamental. Si queremos un sistema educativo que responda a todo eso, pues entonces no tendremos que empezar excluyendo una dimensión. O sea, vamos a ver, en las excavaciones más antiguas que podamos encontrarnos, antes o después nos encontramos 4 piedrecitas que hacen referencia a una forma de vivir una religión. Entonces, ¿eso forma parte del hombre o no forma parte del ser humano? Entonces, a partir de ahí, ¿qué sentido tiene que esté fuera de la escuela? Depende ya, por eso digo, del sistema. Ahora, si nosotros lo que queremos es una educación solamente instrumental para hacer buenos peones, para hacer buenos ejecutivos, y si son desalmados mejor, para hacer una sociedad en la que no espere nada y así todo lo que tenga piensa que solo es regalado, etcétera, 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 pues entonces adelante. A mí me gustaría que hubiera un quinto tertuliano que representara la otra postura, porque resulta que ninguno de nosotros la representa. Vosotras, toda vuestra razón se basa en que el otro no lleva razón, que es... No. O sea, básicamente estáis defendiendo argumentos que se basan en la torpeza, que yo la creo también, en la torpeza de la propuesta del otro, que es que se quite toda la religión.
Pero ellos, su argumentación contra lo que ocurre ahora, ¿en qué se basa? Se basa en que claro que hay el 50% de padres que piden religión, porque ellos el 100% fueron educados en esa religión. Se basa en que sabes perfectamente que un problema que hay en el mundo musulmán ahora es que precisamente porque desde niños se les educa en esa cosmovisión del mundo, no son capaces de ver otras cosmovisiones del mundo. Se basa en que el mundo de hoy no es el mundo del siglo XIX, ni siquiera es el mundo de los años en que nacimos. Es un mundo que es cosmopolita, que lo nacional, no voy a decir nacionalismo, lo nacional o lo cultural de nuestra zona cada vez es más insuficiente. Por eso a mí me parece fundamentalísimo que se estudie nuestra religión y otras religiones. Pero es que cuando tú me dices que no podemos entender el mundo sin el cristianismo y sin Grecia y Roma, yo te diría, pero mucho menos sin Grecia y Roma que sin el cristianismo, o por lo menos tanto. Y el nivel de incultura sobre los mitos griegos y romanos en nuestra sociedad, que sin embargo, si eres una persona afín a la literatura, a la mejor poesía, es absolutamente imposible ser una persona culta en poesía de cualquier época y no conocer los mitos más clásicos. De hecho, no puedes avanzar en la lectura, ni siquiera entiendes qué te están diciendo, igual que no se puede entender si lo que es la tragedia griega. Entonces, yo lo que he hecho en falta, y estaría de acuerdo con Jospin y con los autores que tú no recuerdas el nombre, efectivamente, a mí me parece esencial y el terreno propio para el pacto. Que reivindiquemos, y si desde luego vosotros sois partidarios, pues mira qué bien, porque desde un ámbito, desde un enfoque estáis de acuerdo, y desde un enfoque más intermedio como es el mío también estamos de acuerdo. Y creo que se les puede convencer diciendo cosmovisiones, cultura, nuestras raíces culturales, etcétera, porque si no llegaremos a un mundo absolutamente tecnificado. Y me alegro que digas lo de que claro, vivimos en una sociedad cosmopolita. Sabater en Alfa Omega hace un mes dijo, vivimos en una sociedad cosmopolita y el origen de la idea de la cosmovisión está en el cristianismo. Pero esta semana creo que ha dicho otra cosa. Sí, bueno, ¿no? Sí, él es siempre dual. Sabater siempre con 7.000 millones de habitantes somos muy eurocéntricos. Hoy la mayor parte del mundo tiene la cosmovisión china, no digo la del comunismo chino, digo la que oscila entre Confucio y Lao Tse, que viene a ser entre algo donde lo común es más importante que lo individual, Confucio, y donde lo individual, Lao Tse, es más importante que lo colectivo, y esa es una contradicción. Y el mundo, por ejemplo, la cosmovisión religiosa, que a mí me interesa mucho, de la India, es increíble. El dios más compatible con el dios de la física que yo conozco es el dios hindú. Es muy anterior al cristiano, en miles de años, y tiene una idea absoluta mucho más compatible con la idea que la física einsteiniana produce de la creación del universo. Mucho más compatible. Sí. Porque se confunde la religión con Dios. La idea de Dios es una idea que podemos hablar muchos de ella. La idea de religión es otro asunto, porque yo no tengo conflicto con la religión, con los mandamientos normales. Tienes conflicto ni con las virtudes normales. Ahora, con la virtud, por ejemplo, de la esperanza o con el dogma de la culpa, pues desde un punto de vista científico tengo que decir, mira, solo me lo puedo creer, pero que me digas que tengo que creer en el dogma de la culpa del género humano, pues es muy difícil. Y que habléis de eso a un niño, perdonadme que os diga, no habléis de eso a un niño. Pero si no le hablan. A ver, Rafael, le metes en la idea de culpa. Es una podredumbre de esa pobre mente infantil. Voy a decir frases muy concretas. Primero, no, pero esa es la objeción. A ver, primero, no se presenta el dogma. Gracias. O sea, vamos, no se hace. No, a ver. Por eso he preguntado yo, ¿cuál es el contenido esencial de la asignatura de la religión? A nadie se le pida que se cree el dogma, sino que conozca el dogma para interpretar. Segundo, la asignatura de religión es optativa, yo no me sé ahora la fecha, pero por lo menos 30 años ya. Por tanto, que los padres que están ahora eligiendo la asignatura de la religión, a ver, o eran alumnos de religión o eran alumnos de lo que entonces era ética. Pero es que incluso si eran alumnos de religión, ya, han leído más cosas, y han viajado, que España es un país que tiene cierto desarrollo y que hay más cultura de lo que a veces queremos pensar. Por tanto, yo no dudo de los votos que salen de una urna, ni doy explicaciones a que esos serán más libres o esos serán menos, más intelectualmente válidos o menos. Decimos que cada hombre es un voto, y punto. Con estas cosas creo que hay que ir con cuidado. Es un voto para la gestión de lo común, no es un voto para ninguna. Y por último, yo estoy de acuerdo con usted con el tema de que pueden haber otras religiones que para uno sean más cercanas. Y entonces yo digo, que se estudien. En su momento,
Yo empecé a dar clases de religión cuando era obligatoria. Yo firmé para que dejara de serlo. Porque vamos a ver, en España otras religiones como la musulmana o la judía también pueden optar a que se enseñen en los centros escolares, ¿no? Que yo sepa, en estos momentos hay acuerdos con la religión. Hay un convenio que se firmó con el gobierno Zapatero, con las 3 religiones monoteístas, para que tuvieran el mismo rango en la enseñanza religiosa en la escuela. Ese convenio se firmó y está vigente. Es decir, que cualquier musulmán o cualquier judío en España, en un centro público concertado, puede solicitar la asignatura de religión musulmana o religión judía. Otra cosa es que encuentres el profesorado idóneo, porque es más fácil. Y supongo que un número mínimo de alumnos también. Y sobre todo el profesorado idóneo que pueda dar religión musulmana o que pueda dar religión judía en la escuela. Porque estos profesores, perdona que te corte, también de alguna manera los propone, digamos, la jerarquía musulmana, la jerarquía, claro, al igual que lo propone la jerarquía católica, ¿no? Es que la conferencia episcopal provee de los profesores de religión a las escuelas. Los propone. Los propone. Aquí hay un acuerdo. Es decir, que sí que tiene el monopolio de profesorado de religión la Iglesia Católica. No, de religión católica. Sí, católica. Claro, evidentemente. Pero una cosa, vamos a ver. La autoridad educativa pone unas bases. Tienen que tener un título de maestros o tener un título de licenciatura, etcétera, etcétera. Y a eso cada religión le añade sus condiciones, y es ser conocedor de los contenidos de aquello que van a presentar. Pero puedes todavía filtrarlo más, que es lo que yo decía. Con la propuesta que se hace, te proponen 100 profesores, propones una oposición, como se hace con los profesores de otras materias, y eso no conculca ni la libertad que tiene la autoridad religiosa ni la autoridad civil. Que no se haga, no se hace. A mí me parece mal como lo hacemos. Me gustaría que el doble filtro existiera. Por eso le decía que una cosa es la enseñanza de la religión, sí o no, y otra cosa son cómo se instrumenta la enseñanza de la religión, que para mí son dos cosas completamente distintas. No se lo van a creer, pero estamos en los 4 últimos minutos de programa, así que yo sí que les pediría un ejercicio de rapidez para darme una idea, su idea de qué aportarían al pacto educativo o un futuro pacto educativo para que la asignatura de religión precisamente no se convirtiera en un escollo insalvable para llegar a este consenso. Rafael. Yo creo que hay que empezar viendo, para llegar a un pacto hay que empezar viendo qué es lo que nos une. Y lo que nos une en profundidad. Y si es necesario plantearnos qué sistema... si es necesario empezar preguntándonos qué es educar, empezar por ahí. ¿Qué sistema educativo queremos? Pues empezar por ahí. Y desde ahí ir creciendo. Ahora, sí que veo que es complicado un pacto cuando se parte de unas condiciones. Y si las condiciones es que eso quede fuera, pues entonces, claro. Porque todo lo otro, después... En la medida en que se tiene, que todos tenemos un respeto por todo lo demás, a partir de ahí, los hombres, cuando tienen voluntad, bueno, son los seres humanos, cuando tienen voluntad real, llegan a acuerdos. Concha, bueno, pues yo lo que pediría para un pacto para la educación es que no hubiera imposiciones ni por una parte ni por otra. Quiero recordar la imposición que hubo con la educación para la ciudadanía, que... Por cierto, había una pregunta del público que nos hemos dejado ahí en el tintero sobre esta asignatura, pero... Bueno, la educación para la ciudadanía, si tú ves los contenidos, si los contenidos fueran neutros, pues no había ningún problema. ¿Qué es lo que ocurrió? Que era tan evidente en los currícula de todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria, bachillerato y tal, que
quitó peso a la religión y quitó peso también a la filosofía, que los profesores de filosofía se quejaban en los departamentos de filosofía y decían, al menos que seamos nosotros los que podamos dar educación para la ciudadanía. Quiero decir, se vio como una imposición. Siempre que haya una imposición por una parte o por otra, no habrá pacto. Alfredo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rafael, ¿no? Es decir, ver lo que nos une. Y lo que nos une son nuestras raíces. Ver que la cultura y las humanidades nos forman, porque interrogan sobre el hombre. Hoy es la religión, pero está en la misma picota, o casi en la misma picota, la filosofía. Entonces, si renunciamos de nuestras raíces, poco o nada vamos a conseguir. Y luego pensar que hay una masa que no es silente de padres que realmente tiene una demanda muy considerable. Entonces, no hacer caso a una petición que sobrepasa con creces las mayorías parlamentarias o de cualquier partido que pueda obtenerlo, me parece un desacato a la razón y a la lógica. Luis, acabas ya con esta ronda. Venga. El respeto del que hablabas parte del conocimiento. Si el respeto se basa en el desconocimiento, estaremos aquí de acuerdo. Yo quiero estar de acuerdo, pero buscar terrenos de acuerdo. Parte del conocimiento. Y el conocimiento fundamental es el que tú estás diciendo. Llamémosle raíces para no extenderme. Pero tiene que ser de todas las raíces. No, ya sé que es discutible si la cristiana es mayor que otra. Todas nuestras raíces y también algunas de las del mundo, que no es nuestro mundo, con esa visión cosmopolita. Mi mayor crítica a la propuesta del PSOE, no por centrarlo en el PSOE, es que ni el PSOE ni nadie use votos que son para la ciudadanía. Lo que estudiamos en ética y democracia son las tradiciones democráticas de ciudadanía, que son tres: la liberal, la comunitarista y la republicana. No es la comunista, la comunitarista es más bien de raíces cristianas. Lo digo para el público, no lo digo para los que están aquí presentes. Y esas tradiciones, no debería usarse un voto que se ha votado para que la electricidad funcione, para que las carreteras funcionen, no se debe utilizar para un tema como la religión. O para el aborto o para otros. Pero es que mi posición personal es que esas cosas deberían sacarse de los programas electorales, porque si no, además, no es un voto universal, no es una persona un voto, porque sabéis que el voto de un pueblo de no sé dónde vale 40 veces más que el voto de un valenciano. Entonces, eso sirve para la convivencia normal, para la gestión de lo público y lo común. El voto para cosas ideológicas o religiosas o de cualquier otro tipo, yo creo que las cosas muy importantes como la ley de educación deberían hacerse en referéndum y después de un larguísimo debate de este tipo. Pues básicamente podríamos decir que sobre todo hay que fomentar lo que nos une en este pacto educativo para llegar a este consenso, sobre todo sin imposición por ninguna de las dos partes. También hay que mantener que el Estado no es quien elige la educación para los hijos, sino que más bien serían los padres. Y que ya que, y de una vez, España está en la línea europea, porque siempre miramos a Finlandia y a los países nórdicos en el tema de la educación, pues es posible que a lo mejor esto se tenga que mantener como está. No lo sé, pero como siempre nos quedan muchísimas cuestiones encima de la mesa. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros otra vez más, también al público que hoy nos acompaña y por supuesto a nuestros contertulios que han querido compartir esta tarde con nosotros. Ateneo Ideas continúa trabajando por todos ustedes, por nuestro presente, pero sobre todo por nuestro futuro. Muchísimas gracias y buenas tardes.